Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Estamos haciendo un curso de trenzas a ganchillo. Te voy tapando esto ya. Estamos haciendo un curso de trenzas a ganchillo. Si eres nueva por aquí, ya te lo digo. Estamos aprendiendo a hacer trenzas desde la base. La 1.1 ya la hemos hecho en el canal. Y luego hacemos cositas variadas, pequeños proyectos con esas trenzas. Bien, en la última que te subí es la trenza 2.2, que es esta de aquí. Derecha, izquierda. Tienes el tutorial que te lo voy a dejar al final del vídeo. Al final del vídeo encontrarás el tutorial a cómo se hace la trenza 2.2 por si aquí en este tutorial te queda alguna duda de cómo hacerla. Y aparte de ensayar la trencita, pues vamos a hacer este súper bonito proyecto que es un estuchito para, mira, este es que es una cocolada, para poner, pues mira, bolígrafos, gafas, agujas de ganchillo. No sé, ¿qué pondrías tú por aquí? Me encanta, este me encanta. Y este chiquitito, pues para poner los Kleenex, porque esta mañana mi hija se ha ido resfriada y sin Kleenex. Y he dicho, fin, se acabó. Te hago un monederito chiquitín para que te lleves tus Kleenex, además que huelen súper bien. Son de, si las que estés por aquí por España, son de Mercadona, me encanta cómo huelen. A eucalipto, por eso se llamará el neceser eucalipto. Aunque se lo quiero dedicar a mi amiga Clara, porque ayer estuve hablando con ella y me dijo que podíamos hacer un neceserito con, con la trencita 2.2 y la verdad, pues Clarita tenía razón. Estuvimos pensando, ¿cómo hacemos para no hacer cremallera, para no poner lío, para que casi no haya que coser y que quede coqueto y fácil y rápido? Y como las dos somos ya de presbicia, pues oye, que si gafas, que si estuches, que si cosas así, nos vienen ideal. ¿Te quedas conmigo? Vamos a hacer el neceser eucalipto juntitas nuevamente por aquí. Vamos. Bien, pues para hacer este neceser vamos a hacer 50 puntos de cadena. Yo estoy trabajando con esta lanita fina y aguja de 3 milímetros. Si crees que no puedes con 3 porque es demasiado fina para ti, pues puedes hacerlo en 3,5, 4, te va a quedar pues un poquito más grande que este neceser, ¿vale? Pero he intentado hacer una medida bastante estándar para que sea pues eso, estuche, neceser para gafas. Entonces partimos todas y ahora vamos a hacer 2 filas de puntos altos. Es decir, voy a coger, aquí tengo mi punto número 50, lo voy a marcar, voy a levantar 2 cadenas, que son mi primer punto alto y van a ocupar este punto donde tengo el dedo, que es el último punto, el número 50. Me voy al número 49 y ahí hago mi primer punto alto. Y ahora voy a trabajar un punto alto en cada punto hasta llegar al final. Y una vez llegue al final haré exactamente lo mismo. 2 cadenas, punto alto hasta el final. Deberé tener 50 puntos altos en una fila, 50 puntos altos en la otra. Vale, pues aquí tendría 50 puntos altos y ¿qué haríamos en la siguiente fila? Levantaríamos nuevamente 2 cadenas, giraríamos labor. Estas 2 cadenas sustituyen este punto, me voy al siguiente y vuelvo a trabajar 50 puntos altos. Bien, pues aquí tengo mis 2 filas de puntos altos, 50 puntos altos, 50 puntos altos. Vamos a empezar a trabajar este motivo de aquí, ¿vale? Te insisto. Esto es la trenza 2.2 girada hacia la izquierda y tenemos un tutorial ya de esta trenza. Este neceser pertenece a un curso de trenzas a ganchillo en el que cada vez que aprendemos a hacer una trenza, hacemos un proyecto. En este caso vamos a hacer este neceser. Entonces, al final del vídeo tendrás el enlace a esta trenza más lentamente explicado por si te queda aquí alguna duda, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos 50 puntos, 2 filas y vamos a empezar a trabajar el diseño de nuestro neceser, monedero, portagujas. Levantamos 2 cadenas, son el primer punto alto y ahora vamos a hacer 6 puntos altos en total. 1, 2, las 2 cadenas son el primero, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Una vez tenemos 6 puntos altos trabajados, en los 4 siguientes puntos los puedes hacer así y los visualizas. Vamos a hacer nuestra primera trenza 2.2 a la izquierda. Para ello lazamos doble en nuestra aguja, nos vamos a la 1, 2, tercero de esos 4 puntos. Esto está explicado lentamente en el curso de trenzas y ahí hacemos un punto alto doble por delante. Volvemos a lazar doble
hemos dicho que la trenza ocupa 4 puntos, 1, 2, saltamos 2, hacemos esto en la tercera y ahora vamos al cuarto punto, lo cojo por delante, lazando doble, hago un punto alto doble por delante. Bien, ahora voy a coger lazada doble y de estos 4 puntos me voy a ir al primero que me salté, este de aquí. Y ahí voy a hacer otro punto alto doble a relieve por delante. Esto quiere decir que estamos haciendo esto, fíjate, cogemos a relieve por delante. Y te insisto, esto está explicado muy lentamente en el curso Trenzas a Ganchillo. Hasta el momento hemos hecho 6 puntos altos y una trenza 2-2 hacia la izquierda. Volvemos a hacer lo mismo. Este es el siguiente punto alto que tengo. Vuelvo a hacer exactamente igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Ahí los tengo. Y vuelvo a hacer una trenza 2-2 hacia la izquierda. Lazo doble, visualizo los 4 siguientes puntos, salto 2, me voy al tercero y hago un punto alto doble a relieve por delante. Lazo 2, me voy al siguiente y hago lo mismo. Ahora de estos 2 que me salté, lazo doble, me voy al primero. Lazo doble y al último que me queda aquí, es decir, el segundo de esos 4. Ahí lo tengo y hago mi último punto y ahí vuelvo a tener otra trenza 2-2 izquierda. Ahora vamos a hacer 10 puntos altos. Aquí tengo el primer punto, pues voy a hacer 10 puntos altos y los tengo 10 puntos altos. Vuelvo a lazar doble, visualizo mis 4 siguientes puntos y vuelvo a hacer una trenza 2-2 a la izquierda. Es decir, salto 2, en el tercero lo tomo a relieve por delante y hago un punto alto a relieve, lazo doble, en el cuarto punto a relieve por delante, lazo doble al primero de esos 4, 2, 2, 2, lazo doble y al que me queda último sin trabajar, que es el segundo si miramos de derecha a izquierda. Vale, pues ahí tengo otra trenza. ¿Te queda alguna duda? Insisto, este curso está hecho muy lentamente en el canal. Ahora vamos a volver a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Y hacemos nuestra última trenza. Visualizo los 4 puntos, me voy al tercero, hago 1, lazo doble, 2, lazo doble al primero, lazo doble al que me dejé. Y aquí al final tendrás 6 puntos altos. Pues los vamos a trabajar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Ahora mismo ya tenemos, en esta tercera fila tenemos ya montada lo que es la estructura de nuestro neceser. Esto después irá así. Hay muy pocas costuras, está casi hecho de una sola pieza. Así que es súper bonito porque verás que es sencillo de realizar y a la vez súper elegante. Bien, pues ahora en la siguiente fila vamos a levantar 2 cadenas y vamos a trabajar los puntos altos, los 6 primeros puntos en punto alto. Aquí tengo 6 puntos, las 2 cadenas son el primer punto y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos serían los 6 puntos del extremo. Aquí los tengo. Cuento con la trenza por la parte de detrás. Esto también está en el curso. En la trenza por la parte de detrás debo coger todos y cada uno de los puntos en el orden en que me vienen a relieve por detrás. Fíjate, diferencia entre a relieve por delante a relieve por detrás.
y siempre en el orden en el que me vienen las trencitas, ¿vale? Ahí 1, 2, aquí tengo la siguiente, ¿lo ves? Pues si giras así, ese es el orden y hay que respetarlo. Aquí tendríamos la 3 y aquí tendríamos la cuarta. Es decir, en la parte de detrás, esto está en el curso explicado muy lentamente, de la trenza, lo que hago es coger los 4 puntos a relieve por detrás y solamente tomando una lazada. Si te has fijado, no he hecho 2 lazadas en la aguja. Ahora nos encontramos los 6 puntos altos que hay entre trenza y trenza. Vamos a coger hilo y en el primer punto vamos a hacer un punto alto extendido. Un punto alto extendido es un punto alto que en lugar de pasar por 2 pasa primero por 1. Después pasa por 2 y por último por 2. Y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Vuelvo a coger hilo. En el siguiente punto hago un punto alto extendido, que es un punto que pasa primero por 1, luego por 2 y luego por 2. Y en el siguiente hago un punto deslizado. Y por último hago mi último punto alto extendido. 1, 2 y 3. Es un punto alto tomado en 3 veces y acabo con un punto deslizado. Esto de aquí nos va a formar este precioso relieve, que es este de aquí, ¿vale? Que es muy sutil, pero muy bonito y fácil de hacer. Nos encontraremos con la trenza y volvemos a hacer lo mismo. Por detrás, punto alto a relieve por detrás, sin tomar doble lazada, solo una lazada y siempre en el orden en que nos viene la trenza, de derecha a izquierda. Cojo hilo, aquí tengo la siguiente, ves que vengo por detrás. Si no has hecho nunca una trenza 2-2, primero te pasas por el curso y la ensayas bien. Listo. Ahora aquí tenemos los 10 puntos altos. Sobre los 10 puntos altos vamos a hacer 10 puntos altos. Cuando llegamos a la trenza, después de hacer estos 10 puntos altos de forma normal, volvemos a tomar nuestra trenza en el orden en que nos viene a relieve por detrás. Aquí tengo una, aquí tengo 2, aquí tengo 3, vengo por detrás. Y aquí tengo 4. Y ahora me volveré a encontrar 6 puntos entre trenza y trenza. Voy a volver a hacer el mismo trabajo, es decir, cojo hilo, voy al primer punto y hago un punto alto extendido. En el siguiente un raso. En el siguiente un punto alto extendido. Paso por 1, por 2 y por 2. En el siguiente un raso. Me escape el hilo. Ay. En el siguiente un punto alto extendido. Y en el siguiente un raso. Y por último tendré aquí mi última trenza, la tomaré a relieve, igual, siempre igual, tomando una sola lazada y en el orden en que me viene. Aquí tengo el primer punto, lo hago 1, 2, 3, y 4. Y los últimos 6 puntos que pertenecen al margen, igual que aquí, los vamos a trabajar en punto alto sencillo, es decir, 6 puntos altos hasta el final. Bien, pues ahora levantamos 2 cadenas y ahora va a ser repetir constantemente la fila, vamos a llamarla esta fila 1, que sería la de delante, ¿vale? En la que estamos viendo el trabajo con relieve por delante. La fila 2. La fila 1 va a ser hacer 2 cadenas, que son el primer punto alto. En el extremo vamos a hacer 6 puntos altos tomados de forma lisa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Y ahora nos encontramos con la trenza. Entonces la trenza ahora ya está montada, es todavía más sencillo. Es exactamente lo mismo. Lazo doble. Me voy al tercer 1, 2, al 3 lo cojo a relieve por delante y hago un punto alto doble a relieve por delante. Lazo doble, me voy al siguiente, un punto alto doble a relieve por delante. Lazo doble, al más lejos, al primero de nuestro grupo, ahí hago un punto alto lazo doble y el que nos queda aquí escondidito, el último, ¿vale? Esta va a ser ahora la fila, como por decirlo así, 1 a repetir.
6 puntos altos, trenza sobre trenza. Cuando llegamos al grupo donde tenemos los puntos estos chiquitines de relieve, vamos a hacer puntos altos. Fíjate, aquí tienes un punto, aunque sea un punto raso de la vuelta anterior, es un punto. Debes tener 6. Ahí tomo uno. Aquí tengo la bolita. Si la tomo por aquí, voy a chafar el motivo. No se va a ver. Tengo que venir un poquito por detrás y ahí hago mi siguiente punto alto. Ya tengo 2. Aquí tengo un punto alto que pertenece al punto raso de la vuelta anterior. Lo hago. 3. Aquí tengo una bolita. No entro por aquí, sino por aquí detrás para que no se chafe esa textura. Ahí tengo 4. Aquí tengo un punto raso. 5. Y aquí tengo una bolita. 6. ¿Vale? Trenza. Ya sabemos lo que hay que hacer en la trenza. Primero me voy al tercero de esos puntos trenzados, lazo doble, luego al cuarto, a relieve por delante, lazo doble al primero, lazo doble al que me queda por trabajar, que es el segundo, empezando desde la derecha. Ahora me encontraré con el grupo de 10 puntos altos. Voy a hacerlos tal cual, 10 puntos altos. Nos encontramos con la trenza nuevamente después de hacer los 10 puntos altos y volvemos a hacer lazada doble. Me voy al tercero de esos puntos trenzados, punto alto doble a relieve, ¿vale? El siguiente, punto alto a relieve, lazo doble, el más lejano, lazo doble, el que me queda aquí escondidito. Y lo mismo, ahora me encontraré con los 6 puntos como aquí. Hago exactamente igual, me fijo abajo, porque aunque aquí no se ve, aquí hay un punto, porque es el punto raso de la vuelta anterior. Y tengo que tener 6 puntos clavados así, de esta manera, para no romper el motivo, ¿vale? La textura esta tan dulce que tiene este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y ahora haré de igual manera la última trenza y los 6 puntos altos lisos, igual que hice aquí. Trabajo la trenza y acabaré haciendo 6 puntos altos lisos. Esta sería la fila número 1 a repetir. Nos debe quedar así. 6 puntos altos, trenza, 6 puntos altos sobre donde hicimos. Fíjate que el punto de textura se hace siempre cuando estamos por detrás. La trenza, 10 puntos altos, la trenza, 6 puntos altos, la trenza, 6 puntos altos. La fila 2 a repetir, pues es levantar 2 cadenas y hacer en cada punto alto un punto alto. Aquí tengo 6 puntos en el extremo, los trabajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando me encuentro la trenza, tal como te he explicado, tomamos la trenza en esta parte de detrás, tomando una sola lazada y en el orden, ¿ves? En el orden en que viene la trenza, aquí tengo la primera, la hago a relieve por detrás. Todo esto está explicado en el curso de trenzas y esta sería la 2-2, que ya la hemos trabajado. Estamos haciendo una manta y también proyectos con trenzas. Bien, pues ahí. Entonces, cuando llego a la parte que, aunque aquí no lo veo, está ahí los granulitos, que normalmente es entre trenza y trenza para que lo entiendas, vuelvo a repetir en esta fila 2 a repetir lo mismo que hice antes, que te expliqué. Cojo hilo, entro en el primer punto y hago un punto alto extendido. En el siguiente, punto raso. En el siguiente, punto alto extendido. En el siguiente, punto raso. En el siguiente, punto alto extendido. En el siguiente, punto raso. ¿Vale? ¿Ves cómo ahí se vuelve a formar al girar la labor este precioso volumen de aquí tan sutil, pero que es muy bonito?
Y entonces seguiríamos igual. Nos encontramos una trenza, pues la tomamos en el orden en que nos viene, a relieve por detrás. 1, 2. ¿Qué quiere decir en el orden que viene? Pues que cuando hacemos la trenza vamos saltando de un lado a otro para trenzar, pero cuando estamos por detrás no trenzamos, es decir, vamos en el orden que viene. Nos encontraremos con los 10 puntos altos, los trabajamos. En la trenza, por detrás es siempre igual, punto alto de una sola lazada a relieve por detrás en el orden que me viene, 1, 2, 3 y 4. Y ahora volveré a tener aquí los puntos que forman el granulado por el otro lado. Vuelvo a hacer lo mismo, visualizo el primer punto, punto alto extendido. En el siguiente, punto deslizado. En el siguiente, punto alto extendido. Paso por 1, paso por 2, paso por 2, punto deslizado, punto alto extendido, punto deslizado. Me encontraré con la última trenza, que trabajo siempre igual cuando estoy en la parte de detrás, en punto alto a relieve por detrás, en el orden en que me viene, y los 6 últimos puntos altos, que son los de margen y que se trabajan lisos, es decir, 6 puntos altos de forma normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir de ahora va a ser repetir la fila 1, fila 2, fila 1, fila 2. Vale, voy a ver si acabo por aquí, te lo enseño, porque ahora sería repetir. Este es mi último punto, los puedes contar si no quieres usar marcadores. 6 puntos. Levantaría 2 cadenas, giraría la labor y esto te va a quedar como así, ¿vale? Luego lo rectificamos. Volvemos a hacer esta fila de aquí, la fila 1. Es decir, en la que hacemos los puntos altos. 6 puntos altos, nuestra trenza tal como la trabajamos por delante. 6 puntos altos, tal como te he explicado que se trabajan para no romper el relieve. La trenza, 10 puntos altos, la trenza, 6 puntos altos respetando el relieve, la trenza, 6 puntos altos, y luego la fila 2, y luego la fila 1, y luego la fila 2. ¿Cuántas veces? Pues te diría, mira, filas he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 filas, ¿vale? Aquí. Y en medida son unos 14 centímetros de altura. Lo puedes variar si lo quieres más chiquitito o más alto, ¿eh? No afecta. Pero bueno, esas son las filas que he hecho y esa es la medida que yo he encontrado ideal. Vale, pues vamos a seguir trabajando la fila 1, fila 2, fila 1, fila 2 hasta tener esa medida o esas filas, como prefieras contarlo. Tienes que tener en cuenta que luego vamos a añadir esta parte y esta parte de aquí. Es decir, si quieres hacerlo más corto o menos corto, este no será el alto total. Luego añadimos la siguiente parte. Seguimos trabajando fila 1, fila 2. Este procedimiento es simplemente tan alto como tú quieras tu neceser. En este caso, yo este de aquí que lo hice pues para bolígrafos, agujitas de ganchillo y demás, seguía haciendo más vueltas, como te he dicho, ¿ves? Hasta aquí, hasta esta altura. En este caso, este lo voy a hacer como pequeño monederito para llevar a los Kleenex o incluso agujas o alguna cosa más chiquitita, ¿vale? Puedes adaptarlo también a hacerlo pues para un teléfono móvil. Entonces, el procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo, independientemente de si lo vas a hacer más largo o menos largo. Cuando tú tengas el largo decidido, teniendo en cuenta que luego siempre tenemos un trocito más que es para esta pretina superior, lo que vamos a hacer es dividir en 2 partes. ¿Recuerdas que aquí teníamos 10 puntos altos? ¿Sí? Pues lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo aquí voy a parar porque ya tengo la medida que deseo para hacerme un pequeño monederito. Voy a levantar 2 cadenas, que son mi primer punto alto, y voy a hacer un punto alto en cada punto que me encuentro de los 6 primeros puntos de mi margen. Ahí están. Ahora me voy a encontrar con la trenza. Esto será independientemente. Si lo has hecho más largo o menos largo, te encontrarás con la trenza. Harás la trenza en punto alto. Es decir, un punto alto en cada punto que viene. Aquí tengo un punto, lo trabajo. 2, 3,
4 puntos. La trenza consta de 4 puntos, pues 4 puntos debo hacer. Ahora tendré aquí los 6 puntos altos. Los trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tendré nuevamente una trenza. La trabajo en punto alto. Es decir, cojo hilo, este es el primer punto, en el orden que me viene voy haciendo 1, 2, 3 y 4 puntos. Y ahora, aquí está la clave, llegaremos a los 10 puntos. De esos 10 solo vamos a trabajar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos detenemos pues en la mitad de esos 10 puntos centrales. Ahora vamos a hacer esta pretina de aquí. Vamos a levantar 2 puntos de cadena, vamos a girar labor y simplemente vamos a trabajar todos y cada uno de los puntos que nos vienen en punto alto. Y nuevamente puedes decidir si decides, por ejemplo, yo aquí lo que hice fue 1, 2, 3, 4 vueltas de puntos altos. Aquí, en este caso, por ejemplo, pues quizá con 2 ya tendría suficiente para hacer mi monederito. Pero bueno, voy a hacer una más. Las que tú quieras, tan alto como quieras. Si ves que te ha quedado cortito y quieres hacerlo un poco más alto, este es tu momento. Yo creo que necesitaría una vuelta más, así que la voy a hacer. Levanto 2 cadenas, giro labor y trabajo todos y cada uno de los puntos que me vienen a punto alto. Puedes hacer 2, 3, siempre te lo digo y parece una tontería, pero antes de cortar el hilo haz una cadenita, ¿vale? Porque a veces tiramos del hilo sin más y esta cadenita nos hace un nudo, que ya nos hace que esto no se nos vaya a escapar. Bien, pues hasta aquí tendríamos esta parte terminada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer esto. Volver al punto en el que estábamos en esta siguiente parte, en nuestro punto trenzado. ¿Y tenemos que hacerlo cuántas veces? Pues hasta que tengamos el largo que llegue hasta aquí, como ves aquí, y luego tanto como queramos para dar la vuelta. Vamos a verlo porque es muy sencillo. Aquí tenemos la parte de esta pretina de aquí ya realizada, yo ya no necesito más altura. Y ahora voy a hacer esta parte de aquí. Y lo que voy a hacer es seguir en el punto en el que yo estaba trabajando y en el que hemos trabajado todo nuestro estuche. Si te fijas, hemos acabado en una fila en la que estábamos en la parte de delante, porque hemos acabado con puntos altos. Por tanto, retomaré mi labor desde detrás. Cogeré el hilo, me colocaré en este de los 10 puntos, 5 los tomé para la parte frontal. Tomaré este punto central de aquí, incorporaré nuevamente el hilo y empezaremos a hacer puntos altos. En este caso, como es un hilo finito, puedes coger las 2 hebras y no se va a notar demasiado. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. ¿Sí? Y ahora seguimos con, sería en este caso la fila 2, la fila de detrás. Es decir, aquí tengo la trenza, pues la cojo a relieve por detrás. Es la fila 2 que te he explicado para cuando de nuestro estuchito, pero ahora lo vamos a hacer solo de la mitad hacia allí, ¿vale? Pues nada, haríamos la fila 2 y la fila 1, la fila 2 y la fila 1 tan alto como quisiéramos este cierre, esta pretina de aquí, ¿vale? Que yo te aconsejo que sea bastante larguita, aunque luego aquí le hacemos un cierre 2-2 para que siempre nos quede bien cerrado y no se nos abra. Pues me quedo dando unas vueltas del patrón, de este mismo patrón que hemos hecho aquí, pero solo tomando esta mitad de la vuelta 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¿vale? Siempre acuérdate que tienes que empezar por detrás. Un poquito la estructura, ¿vale? Aquí hemos hecho las filas de puntos altos y aquí lo que hay que hacer es esta misma puntada que hemos hecho en todo el proyecto, pero partiendo de el quinto punto alto. ¿Cuántas vueltas debes dar? Mínimo debes cubrir esta pretina de aquí, porque ahora esto haremos así. Entonces mínimo debe cubrir este pequeño resorte de aquí, ¿vale?
Y ahora mínimo tiene que poder hacer así. Yo aquí lo hice bastante más larguito porque es más para agujas, bolígrafos y demás. La verdad es que da mucha rabia cuando se caen. Pero aquí, como es para colocar pues un paquetito de Kleenex o unos papelitos o cositas así chiquitinas, aquí tengo suficiente porque ahora lo que hay que hacer es un elástico 2-2. Es decir, cuando tengas la medida suficiente para doblar y doblar, lo que vas a hacer es levantar puntos altos, primero lisos, es decir, tantos puntos tienes como puntos realizas, independientemente de si vas a ir a parar a una trenza o no. Esto nos va a dar que se nos vuelva a unificar el tejido. ¿Ves? Aquí tengo una trenza, pues voy a trabajar todos nuevamente los puntos a punto alto, tanto los de la trenza como los de la parte del relieve. Y después haremos un elástico 2-2. El elástico 2-2, levantamos 2 cadenas, hacemos 2 puntos de margen de forma normal y ahora tomamos los 2 siguientes a relieve por delante. Ahí tengo uno y aquí tengo otro. Lo tomo a relieve por delante. Cojo hilo y los 2 siguientes a relieve por detrás. Esto es un elástico 2-2. Vuelvo a coger estos por delante. Y los 2 siguientes por detrás. Delante, detrás. Y lo puedes hacer pues una o 2 veces, como quieras. Pues una vez tenemos ya la medida, ¿ves? Ahora yo hago así y así, y esta es la medida que yo quiero para el pequeño monederito. Para este más grande, como tú quieras, ¿bien? Lo que vamos a hacer es costurar y lo vamos a hacer por la parte de dentro, es decir, esta es la parte interna, la que no tiene trencita. Vamos a girar así nuestra labor por la parte de dentro y nos vamos a colocar aquí primeramente o bueno, pues sí, mejor aquí, quizá en el extremo. Entonces, si tienes habilidad en coser sin salirte de los puntos, pues tal cual. Si no, si ves alguna duda, colocas un imperdible aquí, ¿vale? Para no saltarte los puntos. Y es muy sencillo. Vamos a coger de un lado a otro y vamos a traer el hilo. Aquí. Lo tengo. Ahí dejo la cola de hilo. Y aquí tengo mi hilo. Como coso, en este caso voy a coser en punto bajo para que me quede bien firme. Intento coger una parte de un lado y otra parte del otro lado. Mientras escondo la cola de hilo, voy haciendo puntos bajos y los tenso un poquito sin pasarme, porque si no o sea, los tensamos ligeramente así sin tensar demasiado, porque si no vas a deformar el tejido. Lo que te digo, aquí tengo una distancia muy chiquitita, pero si tienes los hecho más grandes, mejor que te coloques un imperdible aquí, otro en el centro, para que siempre vayas cogiendo, ¿ves? De un lado, de otro, mientras escondes la cola de hilo. Así, una tensión media para que no quede ni muy suelto, ni tampoco, si tiras demasiado, te frunciría el trabajo. Esta parte lateral quizá es un poco más compleja porque no tenemos los puntos exactamente iguales, pero bueno, es bastante sencillo también. Lo puedes coser si quieres con una aguja lanera si te es más fácil. Yo la verdad es que así es como suelo coser y como estamos cosiendo por la parte de dentro, pues podemos hacerlo así simplemente a punto bajo. Y listo. Cuando llegues al extremo, aquí, ¿ves? Lo que vas a hacer es 3 vueltas de giro, es decir, en el mismo punto hago 1, hago 2, 3 puntos y en el mismo punto hago 3. Esto va a hacer que gire mi costura hacia esta parte de aquí, que esta parte de aquí es más sencilla porque es donde empezamos y ahí sí que se ven los puntos claramente. Entonces vamos a coger un punto y otro punto y vamos a hacer lo mismo, punto bajo. Busco un punto, el otro punto, punto bajo.
un punto, otro punto, punto bajo. Vale, pues de esta forma voy a coser todo el monederito hasta llegar aquí al final. Una vez tengo cosido el lateral y la parte de abajo, ves que aquí tengo este trocito, también lo uno de la misma forma. Me coloco aquí y exactamente igual. Traigo mi hilo y coso estos puntitos de aquí de la misma manera, ¿eh? Así. Son 2 o 3 puntitos los que tengo que hacer aquí, muy poca cosa, uniendo este remate de aquí. Siempre, acuérdate, una cadenita antes de cerrar para que esto nos haga un buen nudito, una o hasta 2. Y aquí, si unes 2 veces con un nudo siempre, pues hasta mejor para que no se te escape. Y luego pues ya nos quedará esconder las colas de hilo, lo haremos después. Ahora le damos la vuelta a la labor y esta cocoradita nos queda así de mona, ¿vale? Fíjate que los puntos bajos que hicimos en el inicio le hacen de base y aquí ya tenemos nuestro monederito. Este es el grande y este es el chiquitito, ¿vale? Pues lo mismo, aquí voy a colocar, en este caso, aquí lo que hice fue una cadeneta de la medida más o menos de la bolita y un borlón. Aquí no le colocaré borlón, o quizás sí, alguno más chiquitito, ¿vale? Porque no tengo mucho espacio, pero aquí lo que hice es lo mismo, cadeneta, o sea, me coloco aquí y hago una cadenita que me llegue a la medida del botón. Cosemos el botón, que en este caso es una bolita de estas de madera, me parecía bonito así en plan rústico, y puedes añadirle a tu gusto un borlón aquí en la parte de aquí. Luego ya pues si quieres añadir una etiquetita con tu logo o demás, pero bueno, es ideal para monederito, para llevar las agujas, para lo que te apetezca. Espero que te haya gustado el tutorial. Yo me voy a quedar por aquí cosiendo el botoncito. Espero que te haya gustado, creo que es bastante sencillo y te vuelvo a recordar que esto es parte de un curso que estamos haciendo de trenzas a ganchillo, y la verdad es que se pueden hacer tantas cosas y darle un giro tan bestia a nuestra labor con una trenza que pensé, bueno, vamos a hacer un proyectito chiquitito y útil. Este me va a venir a mí súper bien para llevar los pañuelitos de papel. Nos vemos pronto, no te olvides suscribirte y compartir el vídeo. Me quedo por aquí cosiendo. Si quieres ver el resultado final, ya sabes, me encuentras en Instagram, en Facebook. Tienes todos los enlaces a mis redes sociales en la descripción de este vídeo. Gracias, hasta pronto. Es una cadenita que me quedaría aquí a la altura del botón. Y yo, para hacerlo un poco más acabado, hice un bordeado en punto bajo. Aquí uno sobre cada punto, tanto en la parte esta de aquí como en el lateral de esta solapita que hemos hecho, así, aquí y aquí, ¿ves? Y así de esta manera queda más acabado. Pues eso sería todo.